Donald Trump y Nayib Bukele podrían estar presionando a España a través de Marruecos con una maniobra para acorralar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que es un grano en el culo para la administración Trump, para El Salvador también. Hemos visto en más de una ocasión que también Bukele ha tenido palabras acerca del gobierno de Pedro Sánchez y de los medios de comunicación sanchistas. Recordarás cuando Bukele habló de lo país. Y ojo, porque esto podría ser el resultado de muchísimas cuestiones en las que Pedro Sánchez ha mostrado bastante irreverencia hacia la administración Trump, hacia Estados Unidos, hacia la OTAN. No hay que olvidar que España está siendo mirada con un ojo crítico por parte de Europa y, por supuesto, por parte de Estados Unidos por ese acuerdo que ha realizado Pedro Sánchez con la empresa Huawei China, que permite, ojo, que permite al gobierno comunista chino, a través de una puerta trasera, acceder a la información que gestiona Huawei, un contrato que le va a permitir a Huawei gestionar, almacenar toda la información del Cuerpo de Policía Nacional. Tan es así que Estados Unidos ha pedido, el Congreso de Estados Unidos ha pedido que se revise el convenio de intercambio de información con España, a no ser que precisamente esa puerta trasera que deja Huawei a China le vaya a permitir a China disponer de la posibilidad de obtener información sensible que Estados Unidos comparte con España. Bien, tenemos todo esto, pero ¿y qué hace el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué hace Pedro Sánchez en España? Bueno, básicamente suplantar el Ministerio de Defensa a través de otro ministerio, el Ministerio de Inmigración, que parece estar más interesado que el propio Ministerio de Defensa en buscar y perseguir a aquellos que quieren desestabilizar España. Cuidado, porque esto nos lleva a una conclusión importante, la posibilidad de que España se haya convertido ya en un Estado fallido porque competencias que deberían ser del Ministerio de Defensa han acabado en las manos de un ministerio woke, el Ministerio de Inmigración. Por cierto, ¿qué países en el mundo tienen un Ministerio de Inmigración? Vamos a verlo en este vídeo. Antes de entrar en materia sobre esta posible guerra que estén librando Estados Unidos y El Salvador, utilizando como proxy a Marruecos contra España, no hay que olvidar que para El Salvador y para Estados Unidos, España es un gran aliado del principal país que quieren derrocar en América, que es básicamente Venezuela. Tiene a un jefe del gobierno, Pedro Sánchez, que no ha condenado la dictadura de Maduro, importante, y además tiene a un expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que es precisamente aliado y casi canciller que defiende los intereses de Nicolás Maduro en toda la región. Por tanto, desestabilizar España podría ser algo realmente importante, algo realmente válido, valioso para acabar definitivamente con la causa venezolana. ¿Y cómo podrían hacerlo? Con aquello que es más capaz de hacerle daño a España. ¿Quién es? Marruecos. Pero antes de eso, vamos a ver esta noticia porque es importante. Pedro Sánchez hace unos días decía esto. Y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Y con las calles tan seguras suceden estas noticias que prácticamente son portada de periódicos, un día sí y otro también. Un detenido por la salvaje violación grupal a una joven en Ferrol. El marroquí tenía una orden de expulsión. Importante esto porque la forma de desestabilizar España no necesariamente tiene que ser a través de vías convencionales, sino que puede ser a través de vías híbridas, como es, por ejemplo, la inmigración irregular, la inmigración desregulada. Y contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y las condiciones realmente inhumanas en las que viven muchísimas personas que acaban en esos centros, muchos son menores no acompañados, que acaban en centros de acogida, la región de Murcia ha conseguido algo importante precisamente en las últimas horas. Concretamente, la ciudad de Murcia, es decir, el municipio de Murcia, ha conseguido esto. Esos niños que en su mayoría vienen en edad militar y que todos ustedes se niegan a que se les hagan pruebas para saber su edad, pues representan un problema de seguridad en muchas de las ciudades de España y en Murcia ya es innegable. Pues solo tienen que preguntar a los vecinos de Santa Cruz qué es lo que opinan de la actividad que desarrollan cuando salen de dicho centro y en las pedanías colindantes, pues qué decir, porque es lo mismo. O si no, váyanse a Fuenlabrada, a Hortaleza o porque sus socios catalanes le han prohibido a Pedro Sánchez que esté allí ningún centro de menas. Efectivamente, usted ha dado en el clavo. Dice que qué pasa con la dependencia, con los salarios, con las listas de espera, con la pobreza infantil. Efectivamente, muy bien dicho, porque
si a cada mena le estamos dando 57.600 euros al año y llevamos ya gastado en el centro de menas de Santa Cruz 15 millones de euros, ¿no le parece que ese dinero se podía gastar en la dependencia, en los salarios, en la lista de espera, en la pobreza infantil que tanto reclama? Porque lo que se ha creado aquí es un negocio millonario que extrae importantes y necesarios recursos públicos para alimentar un boyante comercio de esclavos a través de ONG, de organismos, de fundaciones y de chiringuitos, curiosamente afines a la izquierda. Y si no, pues que se lo pregunten algunas asociaciones como, pues, por ejemplo, CEPAIN, que está gestionada por un antiguo militante, no, un antiguo cargo de Izquierda Unida. Pregúntenle a qué se dedica, por qué está ahí y pregunten también a ver de dónde vienen sus ingresos. Y me importa un rábano que empiecen mañana a patalear y a decir que me van a meter no sé cuántas querellas, que se vayan a hacer viento. El Centro de Mena de Santa Cruz, como digo, tienen un contrato en vigor hasta el 30 de septiembre. Y el gobierno del Partido Popular de López Miras, como decía, paga 57.600 al año por cada mena. O sea, en 4 años, 15 millones de los impuestos de todos los murcianos. Cualquiera de ustedes, cualquier persona que nos está oyendo, cualquier murciano, ¿qué haría con 57.600 euros, casi 10 millones de las antiguas pesetas, si se lo diera el gobierno de López Miras para poder educar, para gastárselo en educación y para gastárselo en formación de sus hijos? Ya les digo que todo esto es un gigantesco negocio, además encima en un suelo público que el ayuntamiento ha permitido porque carece desde luego de licencia de actividad, que tengamos constancia a día de hoy, y desde luego también decimos para la tranquilidad de los vecinos que ese centro de Mena se va a ir de Santa Cruz y no va a ir a ningún otro sitio de la región de Murcia, gracias a Vox, que ha impuesto con sus votos que ese centro de Mena se desmantele para paz y tranquilidad de los vecinos de Santa Cruz y de todo el municipio de Murcia. Muchas gracias. Y así lo compartía Luis Gestoso. Vox cierra el centro de Menas de Murcia. Gracias a Vox se cerrará en septiembre el centro de Menas de Santa Cruz, acabando así con la degradación y la inseguridad en la zona. El PSOE ha hecho mociones para que siga abierto el chiringuito, que nos cuesta 56.690 euros por mena, y en el que el PP lleva gastado más de 15 millones de nuestro bolsillo. ¿Qué haríais si os diesen cada año 57.600 euros por hijo? Hay que mandarlos con sus padres y con su rey, que paguen ellos la fiesta. Y este definitivamente es el resultado, la resultante, la parte visible de cómo una posible desestabilización geopolítica que proviene de Marruecos hacia España se está confundiendo con una obra humanitaria o tal vez con un negocio, suplantando competencias que deberían ser de defensa para defender a España posiblemente de esa desestabilización y cediéndolo a otro organismo que se ha creado precisamente para convertir todo esto en un negocio, que es el Ministerio de Inmigración. Sí, porque Ministerio de Inmigración. ¿Qué países en el mundo tienen un Ministerio de Inmigración? ¿Para qué sirve un Ministerio de Inmigración en un país? En España, para gestionar todo el dinero que deriva de este negocio con las ONGs. Te digo que en Europa, tan solo países como Suiza, que no es Unión Europea, Países Bajos y Grecia tienen un Ministerio de Inmigración. Todos los demás no disponen de un ministerio. No es necesario un Ministerio de Inmigración. La competencia de un Ministerio de Inmigración deben ser divididas entre interior, protección civil y defensa, dependiendo de cada asunto. Pero España sí que ha decidido tener un ministerio porque, como decía Luis Gestoso, hay que gestionar una ingente cantidad de dinero para precisamente dar de comer a muchísimos organismos que viven del negocio que produce la inmigración cuando deja de ser vista como una herramienta geopolítica de desestabilización de un país, inicia a ser vista como un negocio del que pueden vivir unos cuantos. Una gran cantidad de dinero que también puede servir a crear mejores hoteles, mejores centros de hospedaje para aquellos que, en lugar de venir simplemente a apoyar un país, a contribuir al crecimiento de un país, deciden lamentablemente delinquir. Cataluña inaugurará una cárcel amable en 2026 sin muros ni rejas. Tú me dirás que esto no es un incentivo para que cualquiera que puede delinquir en Marruecos y enfrentarse a una pena y un castigo muy duro, decida delinquir, decida venir a España para delinquir en un país donde incluso, si es preso, puede tener mejores condiciones y 5 comidas al día y celdas sin rejas ni muro. ¡Wow! ¡Qué progreso!, ¿no? Mientras tanto, otros países deciden lanzar un mensaje diferente a todos aquellos que pretenden entrar de manera ilegal
a un país o con malas intenciones. Es el caso de Gran Bretaña, que ha decidido crear una cárcel flotante. Vamos a ver esta noticia de Europa News. Así es el barco cárcel que va a usar el Reino Unido para frenar la inmigración ilegal que cruza el Canal de la Mancha. Tiene espacio para 500.000 de personas. Aquí encerrarán a los solicitantes de asilo hasta que se tramiten sus solicitudes. La medida de utilizar este edificio flotante salió adelante gracias a una legislación del gobierno de Rishi Sunak que fue aprobada tras vencer la resistencia de la Cámara de los Lores. El año pasado, más de 45.000 personas intentaron llegar al Reino Unido por el Canal de la Mancha. Y este proyecto es fruto de un gobierno de un país que, sin embargo, ha decidido atribuir las competencias de inmigración al Ministerio de Interior. Un Ministerio de Interior de un país que tiene claro que hasta que una persona no tenga el visado en regla, es decir, tenga un motivo claro por el que entrar en el Reino Unido, ni siquiera pondrá pie, ni siquiera podrá disponer de la posibilidad de circular a sus anchas por el territorio del país que está todavía valorando su permiso de residencia. Otra forma de tratar la inmigración, repito, desde el Ministerio de Interior y no desde la creación de un ministerio que, sin embargo, contribuye a hacer negocios con la inmigración repartiendo cuantiosos presupuestos a organizaciones, ONGs, empresas de amigos, amiguetes y ex militantes del partido. Y esta distorsión posiblemente no nos estaría permitiendo ver la inmigración desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un país, el de Marruecos, que podría estar interesado en presionar a España a través de flujos migratorios. Tan es así que, fíjate lo que titulaba Voz Populi, Marruecos ya hace campaña contra el PP, previendo que Pedro Sánchez esté a punto de caer. Redobla la presión para mantener las prebendas de Sánchez. El objetivo de Rabat, dice Voz Populi, es mantener el reconocimiento de España sobre el Sáhara Occidental. Ya desliza mensajes dirigidos a las filas de Feijóo. El proyecto de Mohamed VI se sostiene a medio y largo plazo. Desde Marruecos, conocedores de la debilidad política institucional de Pedro Sánchez, ya se preocupan en lanzar mensajes teledirigidos al Partido Popular, con el objetivo de mantener las cesiones que han conseguido tras 7 años de presidencia del líder socialista ante un hipotético cambio de gobierno, no solo acuerdos comerciales y diplomáticos. Rabat considera un éxito de primer orden que el presidente español haya reconocido sus planes de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Y tal vez sea precisamente fruto de esa presión que, noticia de ayer, medios marroquíes informaban que España ha retirado la bandera de 2 islotes españoles que son prácticamente, están enfrente de la costa de Marruecos. Aquí en esta foto tenemos la costa de Marruecos y estos islotes que son propiedad de España. En estos islotes había banderas españolas y ayer, con nocturnidad y alevosía, se decidió quitar las banderas. ¿Por qué se decidió quitar las banderas? Aquí lo tenemos. España retira su bandera de El Bar y El Bagar, islotes bajo soberanía española frente a la costa de Marruecos. Posiblemente se hayan retirado por esa amenaza de una marcha sobre Ceuta y Melilla. La extorsión de Rabat de Mohamed VI podría haber consistido en: vamos a amenazar con una marcha que se aproxime hacia Ceuta y Melilla para septiembre, cosa de la que había alertado también Taleb Ali-Salem, Albert Castillón y en varias televisiones, y posiblemente pedir alguna concesión al régimen, al gobierno sanchista por parte de Marruecos para que esto no tuviese lugar. Es decir, vamos a marchar, si vosotros no queréis que marchemos, hacernos alguna concesión, como por ejemplo retirar la bandera española de esos islotes. Una forma de sometimiento del gobierno de Pedro Sánchez, de la que, ante esta presión, de la que hablan precisamente Albert Castillón y Taleb Ali-Salem. Escuchemos. Ocupar pacíficamente Ceuta y Melilla, a mí me cuentan antes del 17 de septiembre. ¿A ti te cuadra o no? Mire, le voy a decir, he seguido esa información de cerca, se está emitiendo, no es la primera vez que Marruecos emite esto. De hecho, ayer estuvimos usted y yo en un programa de televisión donde se intentaba o se insinuaba por parte de un marroquí que estaba en ese programa que si llega esa fecha y no se produce esa marcha, casi que se quería poner en duda su credibilidad, ¿no? Pero yo creo que la respuesta es muy fácil. Si llega esa fecha y no se produce, es que Marruecos habría conseguido su objetivo. Yo creo que anunciar esa marcha, anunciarla en sus medios de segunda fila, en sus medios de propaganda, hacer que llegue a España, activar, que se ha vuelto a activar y esto ha salido en la prensa española también, lo que se llama Comité
de recuperación de Ceuta y Melilla, que es un comité que tiene Marruecos que supuestamente reclama pues, que se recupere Ceuta y Melilla desde Marruecos, tiene un objetivo mucho más profundo. Es que esto es mucho más grave. El monte Tropic, que está en aguas canarias y que se conoce que tiene minerales muy importantes, minerales y recursos naturales que están interesando mucho a Israel, a Estados Unidos, incluso a los Emiratos Árabes. Marruecos le está diciendo a Israel, a Estados Unidos, a los Emiratos Árabes que puede tener el control del monte Tropic. Se está construyendo un gran puerto en la ciudad de Dakhla, saharaui, supuestamente para empezar a explotar ya esos recursos naturales, y ellos quieren que España les ceda el espacio aéreo saharaui para que así también controlen el espacio marítimo que metería ya al monte Tropic. ¿Cómo lo pueden conseguir? Presionando con Ceuta y Melilla, amenazando con esa marcha, amenazando con un posible conflicto que podría llegar a ser armado para obligar al gobierno español a cederles el control del espacio aéreo marítimo saharaui. Si no se produce esa marcha el día 17 de septiembre, estaríamos hablando de que lamentablemente Marruecos consiguió su objetivo y consiguió alguna cesión, puede que no sea pública, puede que sea secreta, sobre el monte Tropic por parte del gobierno español. Por lo cual esto responde a una estrategia de presión. Realmente el objetivo, aunque hay intención expansionista sobre Ceuta y Melilla, pero el objetivo en este caso es utilizar la presión en Ceuta y Melilla, amenazar con una marcha para conseguir el objetivo más al sur sobre el monte Tropic. Qué interesante lo que dice Taleb Ali-Salem. Es decir, que Marruecos podría tener dentro de sus recursos para presionar a España distintas opciones. Una de ellas es amenazar con una marcha sobre Ceuta y Melilla. Otra podría ser también la liberación de 20.000 presos y facilitarles el tránsito hacia España. Otra podría ser el uso instrumental de la inmigración hacia las costas españolas. Todo para conseguir una serie de beneficios de los que además se podría beneficiar Estados Unidos, porque está interesado Estados Unidos y posiblemente también El Salvador. Y ahora te diré por qué El Salvador están muy interesados en los materiales de esa montaña. Tan es así que fíjate lo que ocurrió ayer en Marruecos. ¿Quién estaba ayer en Marruecos cuando España retiró la bandera de esos islotes? Comunicado del Departamento, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. Ayer, Nora Namdar, alto funcionario de la oficina, representó a Marco Rubio, es decir, la segunda de Marco Rubio, fue a Marruecos a la celebración del Día del Trono. Qué curioso, ¿no? Que el día de la celebración del trono de Marruecos, España retira la bandera de esos islotes, junto con el embajador Youssef Amrani. La amistad ha sido sólida durante casi 240 años y continúa fortaleciéndose gracias a nuestros esfuerzos conjuntos para promover los acuerdos de Abraham, la paz en la región. Qué interesante, ¿verdad? Pero ojo, no solo estaba la mano derecha de Marco Rubio en Marruecos, no, estaba otra persona que ha sustituido en Marruecos los privilegios de los que gozaba antes la primera dama Begoña Gómez. ¿Y quién es esa persona que está tan bien relacionada? Otra primera dama que está tan bien relacionada con Marruecos. Post ayer en X de la Casa Presidencial de El Salvador. En su segundo día de agenda oficial en Marruecos, la primera dama Gabriela de Bukele se desplazó a la ciudad de Tánger para visitar el centro Princesa Laya Asma para niños sordos, parte de la Fundación Laya Asma. Fue recibida por autoridades municipales, regionales y del sector educativo. Parece que Marruecos no ha perdido la ocasión de encontrar una nueva agente, ¿no?, de los intereses civiles, de las causas humanitarias para Marruecos desde el extranjero, que en este caso es la mujer del mismo presidente Nayib Bukele. Qué interesante todo esto, y como vamos viendo ayer en Marruecos, tanto la Secretaría de Estado como parte de la presidencia, la primera dama de El Salvador, no es casualidad que estuvieran precisamente en Marruecos. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno de España ante todo este escenario? Os quiero hacer un anuncio. Hemos creado un grupo de trabajo permanente con las plataformas para monitorizar el incremento de discursos de odio en redes sociales. En esta misma sala, en esta misma mesa, ha tenido lugar esta reunión y estoy muy satisfecha. Tenemos una preocupación compartida y hemos coincidido en un objetivo común: que no vuelva a pasar lo que pasó en Torre Pacheco. En el Ministerio monitorizamos los discursos de odio en redes. Que no vuelva a pasar lo que pasó en Torre Pacheco. ¿Y qué pasó en Torre Pacheco? ¿Por qué juega Elma Saiz, ministra de Inmigración, con la ambigüedad? Ministra de Inmigración, Asuntos Sociales, Inclusión e Inmigración, ¿no? Lo que son tres nomenclaturas. La primera es inclusión o inclusividad. Qué interesante, ¿no? No quieren que vuelva a pasar lo de Torre Pacheco. Lo que me consta que la noticia que provocó que Torre Pacheco estuviera en portada en los medios nacionales es que unos marroquíes le dieron una paliza a un anciano español, ¿no? ¿Es eso lo que no quiere que suceda? O tal vez se está refiriendo
a otra cosa la ministra de Inmigración? Porque aquí está lanzando una campaña para perseguir un supuesto delito de odio contra los inmigrantes. Escuchemos. Todos los días. Y lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos mucha más implicación del conjunto de plataformas. En 2024 se retiraron un 33% de los contenidos que podían ser susceptibles de calificarse como delitos de odio. Eran 14 puntos menos de los que se retiraron en 2023, así que queda mucho trabajo por hacer. La parte positiva, he notado una predisposición muy buena de X, de YouTube, de TikTok, de Instagram y de Facebook. Una victoria en redes sociales no significa una victoria en nuestras calles, como hemos visto en Torre Pacheco, pero tenemos que estar muy alertas. Vamos a seguir trabajando para que las redes sociales sean un lugar sano de libertad de expresión, pero siempre con el respeto a los derechos humanos. Han recibido la predisposición de algunas redes sociales. ¿Eso qué significa? ¿Shadowban? ¿Será este el motivo por el cual últimamente prácticamente mis vídeos no tienen difusión? No sé, me pregunto, porque inicio a mosquearme con todo esto. La ministra de Inmigración dice que no quiere que se vuelva a dar lo de Torre Pacheco, prácticamente moviendo la ventana de Overton, no hacia lo que originó la noticia, blanqueando la paliza de unos jóvenes o un joven ilegal en España contra un habitante de un pueblo, sino poniendo el foco en todo lo que se gestó después. Y me pregunto, ante semejante distorsión de la realidad, ante el hecho de no querer poner el foco en lo realmente importante, ¿hasta qué punto España se ha convertido en un Estado fallido? Un Estado fallido en el sentido de que, fruto de esta distorsión, en lugar de ver la inmigración como un instrumento de desestabilización por el que atribuir competencias a defensa, lo ve como una oportunidad para, por un lado, generar un negocio alrededor de este fenómeno con el que repartir prebendas entre sus acólitos y a la vez una oportunidad para perseguir el discurso crítico de aquellos que, sin embargo, tienen otra visión de los hechos y proponen otras medidas. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que inmigración debería seguir siendo competencia de un ministerio creado ad hoc para eso? ¿O tal vez el gobierno se está equivocando y todas estas competencias deberían iniciar a pertenecer al Ministerio de Interior y Defensa? ¿Qué es lo que podría pasar si España iniciara a ver la inmigración no tanto como una oportunidad para perseguir el discurso incómodo a través de este delito de odio, sino que lo viese como una herramienta de desestabilización de su propia soberanía, que cambiaría en España? ¿Qué opinas? Me gustaría conocer tu punto de vista, de verdad. Me gustaría saberlo, porque yo inicio a cuestionarme una serie de cosas conforme voy juntando información. Te espero en los comentarios. Participa, por favor, en el debate. Tengo muchísimo interés en conocer qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.